Discriminación, infancia y género. No es solo un tema de edad, es un tema de oportunidades, de seguridad y de los estereotipos que le imponemos desde que nacen o que nos imponen desde que nacemos. Y para profundizar este análisis y bueno, esta proposición, está nuestra invitada Indira Rojas. Ella es destacada periodista y coordinadora de la agencia PANA, Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y la Adolescencia. Y por eso vamos a entender cómo podemos construir un entorno que sea más justo, donde ser niña no signifique tener menos derechos y más riesgos. Bienvenida Indira Rojas, gracias por acompañarnos esta tarde acá en Por Dos Razones. Y ya para iniciar y poner en contexto a nuestra audiencia, coméntanos por favor a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de esa doble discriminación que enfrentan las niñas hoy en día. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Creo que me escuchan bien, ¿verdad? Cualquier cosa Perfecto. me avisa. Buenísimo. Bueno, Bueno, la doble discriminación ocurre por, en este caso, género y edad. Por edad tenemos un mundo que es muy adultocentrista, es decir, todo lo ve desde el punto de vista del adulto, y eso hace que la niña y la adolescente, en este caso, pues se vea disminuida. Su voz no sea tomada en cuenta, o sus intereses o sus limitaciones. Y en el caso del género, bueno, precisamente por ser niñas y adolescentes, tienen aspectos de la realidad que viven o sufren de manera diferenciada a los varones. O sea, si bien es cierto que hay cosas que van a compartir en común, que van a experimentar en común dentro de la niñez y las infancias y las adolescencias, las niñas y las adolescentes tienen experiencias muy propias que tienen que ver con el hecho de que sean de género femenino. bueno, y precisamente desde la agencia PANA, la agencia de periodistas amigos de la niñez y de la adolescencia, que además aplaudimos esa labor desde Por Dos Razones. ¿Cuáles son las vulnerabilidades más críticas que ustedes han detectado en esa evaluación, en ese seguimiento en las niñas venezolanas? Vamos a hablar en el último año o en este 2026. Fíjate, es una cosa importante de revisar porque cuando uno lo ve desde la interseccionalidad, es decir, cuando uno cruza estas dos variables, uno se da cuenta de que esto es más cotidiano de lo que parece y a veces como que el término género suena como muy etéreo, muy en ser libro y la teoría, pero es algo que ocurre todos los días, ¿no? Yo incluso tengo como muy presente 4 limitaciones específicas que sufren las adolescentes y las niñas en Venezuela con contextos igual de específicos que suceden todos los días. Okay. Por ejemplo, el primer punto tiene que ver con el cuidado no remunerado, es decir, niñas o adolescentes que abandonan la escuela para cuidar a sus hermanos, pero también a sus abuelos. O sea, recordemos que en Venezuela tenemos este fenómeno de la niñez dejada atrás, muchas adolescentes y muchas niñas quedan al cuidado de las personas mayores de la casa y con el tiempo este cuidado se revierte. Las personas mayores no tienen competencias para hacer esto, no está en casa una presencia que pueda ayudar y normalmente recae en las tareas de cuidado sobre la figura femenina. Es decir, si en este momento yo les hiciera imaginar a ustedes y a la audiencia una vida de un adolescente de 14 años en un lugar rural venezolano que tiene un hermano de 9 años y su madre no puede estar con ellos todo el tiempo y no tiene una red de apoyo para cuidarlos, lo primero que imagina la audiencia es, bueno, a Lucía que tiene 14 le toca cuidar a su hermano de 12 o de 9 años. Si es menor, quiero decir, ¿no? Eso es como el punto. Sí. Y también en ese sentido juegan un poquito en contra de las expectativas sociales que también se tiene sobre el varón, porque omitimos por completo que el varón también tiene la capacidad de hacer tareas del hogar. Y que así como la hermana puede lavar, tachar, ordenar su cuarto, es decir, la hermana no tiene por qué estar sola en este camino, ¿no? Entonces, como una primera limitación es el cuidado, las tareas de cuidado que terminan quedando en las niñas y las adolescentes de las casas y que además eso dificulta que accedan a la educación, porque o cuidas a tu hermano o vas a la escuela. Y con el tiempo va pasando que, bueno, al principio tratan de bandearse, pero al final terminan desertando la escuela o el liceo, ¿no? Un segundo punto es la violencia obstétrica, pero la verdad es que es cualquier tipo de violencia. O sea, cuando uno se pone a revisar,
cualquier tipo de violencia. ¿Qué pasa? Que la violencia obstétrica en Venezuela sobre las adolescentes es brutal. Es decir, conozco historias que yo misma he reseñado, que me han contado además de otras amigas que han pasado por lo mismo, de adolescentes que cuando llega el momento del parto, las enfermeras le dicen, ah, te duele, pero no te dolía cuando hicieron Ah, al niño. exacto. Sí. Sí, ¿no? Entonces, estas Impactante. frases, que es como de castigo, están como allí, ¿no? Como, bueno, tú eres adolescente, tuviste que haber tenido más Cuidado. responsabilidad, haberte cuidado, y se omite por completo el trasfondo estructural, es Sí, decir, señor. dónde estuvo, por ejemplo, la educación sexual, dónde estuvo la conversación temprana con papá o con mamá, o el rol incluso de la escuela, ¿no? Entonces Ujú. sufren esta violencia obstétrica y la mayoría me ha contado que se da cuenta que es contra ellas y no contra las parturientas que tienen mayor edad, sino Ujú. Sí, las Es un adolescentes, ¿no? castigo. sí, Un definitivamente castigo es así. verbal. Es un castigo y es como algo típico, está como dentro del ADN del sistema. Y es Sí, que lo interesante de todo esto es que esto ocurre porque está dentro de un sistema cultural y de una expectativa social que tenemos sobre las niñas y las adolescentes. Es No así. tiene nada que ver con tu biología, es una expectativa que se crea en el tiempo, desde que eres chiquito, chiquita, y por eso incrementa conforme vas avanzando la edad y como que también las mujeres vamos aprendiendo a normalizar lo que no deberíamos La normalizar. sociedad está programada de esa forma. sí, definitivamente es un tema de creencias que está sumamente arraigado acá en nuestro país y todo eso que acabas de comentar, Indira, son errores que comúnmente cometemos hasta desde un punto de vista inconsciente por todas esas creencias adquiridas y el tema, el punto aquí importante es el nivel de conciencia para pensar antes de actuar, para pensar antes de hablar y para entender lo que acabas de mencionar, que es todo ese contexto que hay que evaluar antes de emitir cualquier juicio. Y de este tema, pues vamos a seguir hablando durante estos dos segmentos, porque evidentemente, Kenji, como mujeres es algo que nos Los fascina, estereotipos. que nos toca y que para nosotros es sumamente importante conversar esto también para despertar Indira ese nivel de conciencia de quienes se conectan con nosotros con respecto a lo que sucede en este tema de género, pues y sobre todo si incluye a los chamos y en el próximo segmento vamos a hacer este abordaje desde el punto de vista de los estereotipos de género, desde el hogar, que además somos nosotros los padres quienes los promovemos. Los juguetes, lo que acabas de mencionar, las tareas y cocinas y barres que lo haga tu hermano, que no, que él es el varón, que lleva el plato a la mesa y todas esas frases de es tu hermano, tú eres la niña y cómo eso genera un gran potencial y limitación en las niñas, en nuestro género, en las mujeres. Claro, y toda la programación, como vamos creciendo hasta en los juguetes, todo eso lo vamos a continuar conversando con nuestra invitada. Soy Piso Indira Piso Rojas, para que la vayan siguiendo, @soy Piso Indira Piso Rojas, nuestra colega periodista que tiene este enfoque en género y en los derechos de la niñez, comunicadora incluso del SECODAP, del Centro Comunitario de Aprendizaje. Vamos a continuar con este interesante tema. Vamos con buena música, ¿no? Al estilo de Éxitos 93.1, sonidos En primera fila.
Son las 3:42 de la tarde. Seguimos acá en Por Dos Razones a través de Éxitos 93.1 Sonidos en primera fila y venimos desde el segmento anterior conversando con Indira Rojas. Ella es periodista con enfoque en género y derechos de la niñez y estamos conversando sobre por qué las niñas sufren doble discriminación. Es un tema de infancia y también de género. Hemos estado haciendo este abordaje y quedamos pendientes con ese tema inconsciente, conductual que en ocasiones cometemos las madres y los padres o los miembros de la familia con marcar estereotipos. Los niños hacen esto, las niñas hacen esto, y ya eso está tan arraigado en nuestra creencia que de forma inconsciente lo vamos haciendo y lo vamos haciendo y lo vamos multiplicando. Indira, desde tu experiencia, ¿qué has visto como conductas marcadas? Pero además de eso, ¿cuáles son esos pasos que ya tenemos que dar para que esto cambie? Porque ya conocemos el problema, sí, pero ¿cómo lo hacemos distinto? ¿Cómo desaprendemos eso? ¿Y cómo aplicamos técnicas distintas que nos lleven a erradicar esa discriminación? Esa pregunta me gusta mucho porque además siempre cae como en esto de, bueno, hay que recuperar los valores y la ética, pero la verdad es que desde SECODAP, que es una organización que trabaja por la defensa de los derechos de las infancias, nos dimos cuenta que hay que traspasar un poco esa página porque los valores son algo subjetivo y de pronto para una familia es un valor que la adolescente no hable nada ni pregunte nada sobre sexualidad, y para otra familia es un valor más bien darle información a la misma adolescente para que tome mejores decisiones cuando inicie su actividad sexual. Entonces, es interesante porque el valor es algo subjetivo y eso solo hace que las partes se sigan como encontrando, ¿no? y chocando. Lo importante es empezar a entender que esto se tiene que ver con perspectiva de derechos. Eso significa darse cuenta que tanto niñas como niños y adolescentes femeninas como adolescentes masculinos tienen acceso o deberían tener acceso a las mismas garantías y a los mismos derechos. Eso es igualdad. Igualdad no significa que todos seamos exactamente iguales, porque en efecto las niñas no son iguales a los niños. Lo interesante aquí es entender que la igualdad es poder acceder con igualdad de oportunidades a los derechos y a las garantías, ¿no? Ese es como un primer punto, partir que no se trata solamente de salvar los valores sociales, sino entender esto como derechos. Es algo con lo que nacemos y que nadie nos puede quitar. Ahora, ¿qué significa esto como en la vida diaria, no? Entender que tampoco podemos culpar a los padres. Ustedes decían algo importantísimo en el segmento anterior. Los papás no los podemos señalar siempre. Ellos pertenecen, igual que todos, al mismo sistema que nos ha enseñado qué debería ser o hacer una niña y un adolescente. Claro. Y a través de esas enseñanzas, bueno, ellos hacen lo mismo con sus hijos e hijas. O sea, no es algo que hay que señalarlos constantemente y con culpa, sino invitarlos más bien como a reflexionar que deberían cuestionarse porque está limitando a su hija o a su adolescente. Los estereotipos de género, los roles de género, existen porque nos ayudan, desde que somos muy chiquiticos, chiquiticas, a entender al otro. ¿Qué puedo esperar yo del otro, si es una niña o un niño, cuando interactúo con él o con ella? Para eso sirven los estereotipos. ¿Qué pasa? Cuando los estereotipos comienzan a limitarnos, ahí es donde tenemos que hacernos las preguntas. Y la invitación es que justamente eso, los adultos claves, además, papás, docentes, se puedan hacer esa pregunta. O sea, ¿dónde estoy limitando a mi hija? Si, por ejemplo, le digo a mi hija que las niñas no sirven para los números, sino para las cosas de lengua y escritura, la estoy limitando a visualizarse como científica o como ingeniera. Entonces hay que cuidar el lenguaje, hay que hacerse ese cuestionamiento profundo, ¿no? Y hay que ver que las pautas de crianza tienen como una paradoja entre control y protección. O sea, como dónde está el límite entre controlar a mi chama o protegerla. Por ejemplo, hay una restricción mucho más dura de la libertad de las niñas que la de los niños, bajo el argumento de protegerlas de riesgos externos como la violencia sexual.
pero hay muy poca educación hacia los varones de que también ellos dos son responsables de evitar este tipo de violencia. Sí. No es solamente esto es que las niñas andan con falda, claro, como no van a ver los hombres a las niñas en la calle. Claro. ¿Qué pasa si educamos también a los varones y les decimos, oye, las niñas con falda no son objetos, son personas y deberías respetarlas igual si llevaran pantalones, ¿no? Entonces, ahí hay que establecer ese equilibrio. Otra paradoja Bueno, continuamos es en esta los entrevista. controles estrictos sobre la movilidad, ¿no? Y las Sí. amistades. Bueno, se había ido un poco la señal, pero Ese logramos control escuchar. sobre... Sí. ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan bien? Perfecto, y están escuchando Indira Rojas. Perfecto. Además, y bueno, y para complementar esto tan interesante que estás de lo que estamos hablando, el mundo ha evolucionado mucho. Ya, gracias a Dios, ya la mujer no es solo un ama de casa, ya la mujer ocupa gerencias, liderazgos en distintas empresas, también hace algunos trabajos, bueno, siempre en equilibrio, sin quitarle eso de lo que significa ser hombre también, porque eso hay que hablarlo, del equilibrio en cuanto a los patrones de género. Y hablando precisamente de la formación en materia de educación, siguen existiendo barreras a esta altura del camino que hacen que las niñas abandonen la escuela. ¿Cuál es la información que tiene sobre esta situación en Venezuela? O cuando no se les permite estudiar determinadas carreras porque son profesiones netamente para hombres. ¿Esto sigue ocurriendo según ese seguimiento periodístico? Sí, ¿qué pasa? Estadísticas no hay, entonces establecer una conclusión es muy difícil, pero lo que observamos en campo, porque también nosotros desde SECODAP vamos a las escuelas y hablamos directamente con las adolescentes y las niñas, ¿no? Vemos que sí, siempre hay una que te cuenta, sí, mi hermana abandonó porque mi hermana es la mayor y nos tiene que cuidar a nosotras, o a nosotros. Entonces, sí sucede, los factores suelen ser la mala distribución de las tareas de cuidado, que quedan siempre hacia las niñas o las adolescentes de la casa cuando no está presente un adulto. Y también sucede que hay uniones tempranas. No es algo tan visible en la capital, pero sí sigue ocurriendo en las zonas rurales. Y parte de lo que engloba o el paraguas bajo el cual están estas uniones tempranas es porque las familias consideran que si la adolescente se casa con alguien mayor, con dinero, que les pueda ayudar, eso también implica una ayuda para la familia. Entonces, las familias de hecho están de acuerdo con que estas cosas sucedan porque sienten que es una posibilidad de crecer, de tener ingresos seguros, de que el adolescente tenga a alguien que económicamente la pueda proteger, y al mismo tiempo no hay una comprensión de que esto implica una falta y un menoscabo de la autonomía económica. En la medida en que esa adolescente no tenga la posibilidad de trabajar, de formarse y de tener un trabajo propio, no tiene autonomía económica, porque la distribución de los recursos va a quedar sobre la persona con la que esté. Entonces, las uniones tempranas, que es otro factor que hace que abandonen también la escolaridad, es relevante porque suma esto de, bueno, te quedaste además dependiente de un hombre para toda tu vida. Sí, si es mayor, muchísimo más. Indira, el desarrollo es cero. Indira, tú coordinas la agencia PANA, que es la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y la Adolescencia. Evidentemente, esto engloba ambos géneros. Sin embargo, siempre en medios de comunicación, en análisis, manifestamos mayor interés al área femenina porque tradicionalmente esta ha sido el género que ha sido más dominado y siempre hemos estado buscando, tú lo acabas de decir, no es esa igualdad, pero sí ese lugar que corresponde. Sin embargo, y en este momento te hablo como la mamá de un varón, los niños también se ven envueltos en todo este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo cambiar ese diálogo para que cada vez que comentemos estos temas, que hablemos de este tipo de abusos, lo hagamos para ambos sexos, tomando en consideración que hay un Día de la Mujer, pero no hay un Día del Hombre, que cuando una mujer denuncia, eso prospera rápidamente, pero cuando un hombre denuncia es sujeto de burlas? Si realmente estamos buscando un cambio paradigmático,
equidad y que ya no existe esa diferencia entre la víctima hombre y la víctima mujer, sino que nos tratemos como seres humanos. ¿Cuál es tu recomendación como periodista, experta en el área, para dar este paso? Tienes 1 minuto para responder, pero es una respuesta que requerimos en este momento. Que los niños y los adolescentes masculinos también sean criados bajo la perspectiva de que pueden hacer las mismas cosas que las mujeres y no por ello son débiles o frágiles. Porque, ¿qué sucede? Separamos a ambos géneros con estas características. Las mujeres son débiles, son frágiles y los hombres deben ser fuertes. Entonces, claro, si un niño o un adolescente pide ayuda, es frágil. Y si les enseñamos que eso es así, obviamente no lo van a hacer y no van a pedir ayuda. Va a ser más difícil que se exprese, que exprese sus emociones. Ah, tú lavas los platos, ay, pero eso es cosa de niñas. Entonces ya es objeto de burla. Si aupas eso, el niño no lo va a hacer, porque va a entender que está mal, que va a ser objeto de burla, de humillación. Entonces, si más bien criamos a nuestros hijos con la visión de que pueden ser y hacer cosas como las niñas, sentir como las niñas, ser y sentir tristeza como las niñas, oye, es que somos seres humanos, no es algo que está dividido por géneros, ¿sí? Sí, Sí. Esa sería como la clave, entender que somos todos en un marco de derechos iguales y que no es de frágiles llorar, expresar cómo te sientes o expresar intereses distintos a los supuestamente masculinos. Sí, bueno, desde aquí un mensaje hacia la equidad, derrumbar esas barreras de desigualdad que afectan al desarrollo, la educación, la seguridad. El tema de hoy fue enfocada a las niñas y concluimos con un enfoque global para también para los niños, para todos. Y gracias a Indira Rojas, soy piso Indira piso Rojas, soy piso Indira piso Rojas, nuestra colega periodista. Ella es especializada en género y en niñez, coordinadora de la agencia PANA y por supuesto que hace su trabajo importantísimo en SECODAP, y a todos aquellos que integran SECODAP y también PANA, un gran abrazo y siempre bienvenido a este espacio. Hasta la próxima. gracias, Indira. Gracias a ustedes.